Hola, ¿qué tal? Estamos hoy aquí con las manos de Mirena y hoy tengo un invitado excepcional. Estoy con Abelardo Estevez Montoto, Zain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bienvenido. Milena, gracias, encantado de estar contigo y con tus espectadores. Me alegra tenerte aquí. Bueno, Zain, que es como le conocemos en el mundo de las terapias y del crecimiento personal, es un gran comunicador desde hace más de 35 años. Él es profesor de yoga, maestro Reiki y terapeuta con más de 20 años de experiencia. Tiene amplios conocimientos en psicoterapia y trabaja fundamentalmente con Reiki, flores de Bach, noesiterapia y EFT. Ha trabajado con grupos de apoyo a padres separados y como terapeuta en el centro penitenciario de Teixeiro. Es el director de la escuela Portal y comparte sus aprendizajes en su canal Zain Mística Cotidiana. Zain además es distribuidor independiente de la empresa Forever Living de productos para la salud centrada en el aloe vera. Bueno, hoy Zain vamos a trabajar y vamos a hablar de un tema al que mucha gente teme enfrentarse. Vamos a hablar de la muerte, así, con la boca grande, con todas las letras, la muerte. Ay, si no tuviéramos tanto miedo y tanto desconocimiento de todo lo que a ella se refiere, viviríamos más plenos, más seguros y más felices. Según el diccionario, la muerte es la cesación o término de la vida. Zain, ¿qué es para ti la muerte? Cuéntame. Así, más o Bueno, menos por encima para luego ir más a fondo. mm, la cesación o término de la vida habría que entenderla sabiendo a qué nos referimos cuando decimos vida, ¿m? Para empezar, porque yo no sé si la muerte es la cesación de la vida mientras no sepa qué es la vida o qué estoy diciendo que me está diciendo alguien cuando me dice vida o el diccionario. No consulté esa palabra en el diccionario. Pero antes de hablar de la muerte, empezaste hablando del miedo. Y es que respetando y honrando absolutamente tu planteamiento de hoy, que me parece interesante e importante hablar de la muerte, quizás no lo pensé tampoco yo y no se me ocurrió proponértelo, quizás antes habría que hablar del miedo, porque está por delante, por encima y alrededor del tema de la muerte. Entonces, la vida, la cesación de la vida. Como digo, dependiendo de qué sea la vida, para mi concepto de vida, la muerte no es la cesación de la vida. Para mi concepto de vida, la muerte vendría a ser una de las claves fundamentales de la gran mentira en la que vivimos inmersos, de la gran ilusión. Yo tengo muchos maestros, pero tengo lo que podríamos llamar un maestro nominal, mi maestro Soma, mi, mi gran mentor a lo largo de tantos estos años, que en su confección de lo que él llama el yoga, primero llamaba el yoga integral, ahora le llama yoga essenio. Uno de sus pilares, de sus principios fundamentales, es la virtualidad de la muerte, justamente. Porque la muerte, como cesación de la vida, es virtual, es aparente, no es real. Claro. Luego entramos más en detalle de todo eso, ¿eh? Sí, sí, pero sigue, sigue. Entonces, sí, para resumir una respuesta, la muerte es la ilusión
del final de La ilusión de la vida. Muy bueno. Luego te lo desarrollo si quieres. Cómo me ha gustado la ilusión de la vida. Bueno, La luego no voy ilusión a... del final de la ilusión de la vida. Sí, 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 es que es todo como una especie de gran teatro, pero bueno, Sí, poco a claro, poco vamos entonces desengranando. reconozco que es un poco laberíntica Sí, esta sí. respuesta, No, pero pero podemos lo seguir un engloba hilo. todo y la verdad que lo comprendo perfectamente. A ver si nos comprende más gente. Sí, verás que sí. En el libro tibetano de la vida y la muerte dice Sogyal Rinpoche, podemos empezar aquí y ahora a encontrar sentido a la vida. Podemos hacer de cada instante una oportunidad para cambiar y prepararnos de todo corazón, con precisión y serenidad, para la muerte y la eternidad. Y ahora, ¿crees que hay que aprender a vivir para llevar un buen morir? Cuéntame. Sí, absolutamente sí. Acabas de citar uno de mis libros espirituales de cabecera desde hace décadas, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Lo tengo firmado por el maestro Qué bueno. Sogyal Rinpoche, a quien tuve el placer y el honor de conocer personalmente. Sí, un gran sabio de la vida. Por eso puede hablar de la muerte con tanta sabiduría también. Sí, la muerte en realidad es un cambio de estado. Eh, Se nos dice que es el final de la vida. ¿Pero qué es la vida? Volvemos a eso. Si la vida es una presencia consciente en la que tú tienes un desarrollo, tú eres un nodo, un punto de atención de la esencia que mira a través de tus ojos. Y yo digo que puedo hablar de la esencia, puedo hablar de... le podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Como dice un canto aborigen australiano, sagrada unidad de lo eterno. Y le puedes llamar Dios, pero eso está teñido de religión. Sí. Entonces se puede dar a mucha confusión. Pero si la esencia o el todo se desarrolla en la vida, entonces ese ser total, ese ser infinito, eterno, mira a través de tus ojos, habla a través de tu boca y crece y aprende a través de tus errores. Bueno, entonces esa presencia individual, que es un alma humana, por ejemplo, ese ser que eres tú o ese otro ser que soy yo, tiene un desarrollo y tiene un despliegue físico en lo que llamamos el mundo físico, y cuando termina esa fase de su caminar, pasa a otro plano de realidad, la conciencia, no el ser, porque el ser ya estaba también en ese otro plano de realidad. Antes de venir aquí lo estaba y después continúa estándolo, Sí, sí, pero nuestra atención vuelve allí, que claro. durante un tiempo, que es un ratito en realidad. Sí, sí. De todo esto te voy a indagar luego así más en profundidad, ¿eh? No te creas. No, Y luego lo ya que me vas a quieras. poder contar ahí, uff. Eh, Entonces, volvemos allí ujú. y a eso le llaman muerte. Volvemos allí. Quiero insistir, no es que volvamos porque antes no estábamos y después estamos. No, no. Nada. Vuelve nuestra atención allí. Vuelve nuestra atención. Sí quiero en algún momento hablar del miedo, es fundamental Sí, esto. sí, para mí también es muy importante. De hecho, lo hablo en mis libros, en mis charlas. Y dos temas que tengo yo siempre así son el miedo y la muerte. O sea, y es muy importante porque el miedo ha hecho y nos hace mucho daño.
referente a todo este tema, no solo de la muerte, sino de muchas otras cosas. De la vida, Sí, sí, de la sí. vida toda. Mira, somos algo mucho más allá que un cuerpo físico, que precisamente me lo estás comentando tú ahora. Mucho más allá de lo que podemos ver y tocar. Existimos en otros planos sutiles, además del plano físico. Los nombres que tienen estos planos, bueno, cada escuela, cada pensamiento les nombra de una manera diferente. Nombro aquí pues una de las maneras, pero hay, ya os comento, muchas. Y bueno, tú ya sabes que hay muchas más formas. Además del plano físico, está, por ejemplo, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el mental, el cuerpo causal, el cuerpo átmico, el espiritual, muchísimos. Entiendo que comúnmente lo que llamamos morir se refiere a la muerte del cuerpo físico. Y el resto de nuestras partes siguen vivas, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, algunas dicen que se mueren varias partes, otras que solo se muere el cuerpo físico, pero bueno, según tu punto de vista, según lo que tú sabes, ¿qué es lo que muere cuando llamamos muerte aquí, a la muerte terrenal, clásica, sin hablar de los pensamientos de Oriente, sino a la gente normal, de a pie, cuando te dicen se muere solo la parte física y todas esas otras partes donde estamos, ¿qué sucede con ellas? No se muere ni siquiera la parte física. La ciencia humana terrestre actual misma acepta que la energía no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Y, vaya, por momentos me veo desenfocado. Y sí, esta cámara hace esas cosas. Pido disculpas. A ver si enfoco el tema y me enfoco entonces también. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, y todo es energía, también aquello que llamamos materia. Hasta nuestro cuerpo físico se transforma en otras cosas, no desaparece. Esa materia no desaparece, se transforma. Veo que no enfoca la cámara, a ver. A veces... Sí, vale, que te vas y te vienes. Basta que estemos hablando de la muerte, pues estos son muertes que también... Sí, vamos y venimos, eso sí, vamos y venimos. Vamos y venimos. Entonces, ¿qué parte se muere? Yo diría que no se muere ninguna, en el sentido, si la muerte es la desaparición real, definitiva, absoluta, ninguna parte muere, porque no existe la desaparición, solo existe el ser, no existe el no ser, por definición. Claro. Entonces, esto es casi una tautología. Por lo tanto, ninguna parte muere. Puede separarse una parte de otra, puede ser. Dejamos este vehículo físico, pero continuamos nuestro camino y cuando necesitamos o queremos volver al mundo físico, adoptamos otro vehículo físico o incluso podemos adoptar el mismo vehículo. Es decir, podemos volver a la misma vida, con... si yo nací en 1959, puedo volver a nacer en 1959, puesto que... Y en el mismo útero de la misma mujer, para ocupar un cuerpo prácticamente el mismo, lo cual no es que sea necesariamente recomendable, ni mucho menos, pero se puede todo, porque cuando tú sales de este plano, sales también de la servidumbre y la dependencia espaciotemporal. Claro. Y cuando vuelves al punto del tiempo y del espacio que quieras. Entonces, no se muere nada, simplemente lo dejas de atender y pasas a otros asuntos, y cuando tú quieres atender de nuevo asuntos de
de esta materia que llamamos mundo material, pues procedes a eso que se llama encarnación o reencarnación. Y vuelves a entrar en un cuerpo físico que, como digo, puede ser incluso el mismo, en el mismo planeta, o también es muy importante comprender que podemos encarnar en otros mundos. Porque la gente se queda así muy enganchada y es posible que repita la misma vida una y otra vez. Claro, sí. Porque hay enganches, apegos y amarres que se quedan en tu mente y en tu atención. Pero ese es otro de los motivos por los que también se vuelve una y otra vez al mismo mundo. Hay gente que no recuerda o no tiene conciencia de que puede irse. Hay mucho donde elegir, el universo es infinito. Es enorme, claro. Constante expansión. Entonces lo que tenemos es muy limitado el pensamiento. Sí. Y al limitar el pensamiento, eso limita nuestras acciones. Limita nuestras acciones porque nuestras acciones proceden siempre de nuestro pensamiento, vía emoción. Y mira, ya vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco del miedo aquí, porque me parece muy interesante lo de que se limiten nuestras acciones por nuestro pensamiento, por nuestra mente. Y nuestra mente está condicionada por tantas cortapisas, tantos mensajes subliminales y no subliminales, porque a veces ya no los hacen ni disimulados, o sea, es todo, ¡buf!, que te vas a morir, que eres contagioso, que eres, no me quiero meter en este tema, pero que eres... Nos han metido. Que eres, ¡guau, qué mal! Ten miedo, protégete, ten mucho cuidado, Entonces, el miedo, ¿qué daño hace? ¿Qué daño hace? Si no tuviéramos miedo, ¿qué haríamos? Todo podríamos hacerlo, señores. Todo lo bueno, quizá todo lo malo, pero vamos a olvidarnos y vamos a obviar un poco lo malo, pero cuántas cosas buenas podríamos hacer. Seríamos, si es que somos mágicos, maravillosos y grandiosos, que no me canso de decirlo. Se puede hacer todo siempre, porque somos todopoderosos, pero si no tuviéramos miedo, también podríamos hacer lo bueno y lo malo, pero si no tuviéramos miedo, tendríamos una tendencia natural mucho más intensa hacia hacer esas cosas que llamaríamos constructivas, positivas, desde el amor y la creación y la creatividad y todas esas cosas. La primera gran mentira sobre el miedo, que está muy extendida y la gente se lo cree, mucha gente incluso, mucha gente muy inteligente, yo conozco que lo cree firmemente, que el miedo les protege. El miedo te protege. Conviene tener miedo para protegerte. Bueno, el miedo es una emoción verdaderamente devoradora y paralizante que tú no necesitas para protegerte. Es natural tener miedo, ya veremos por qué, pero esa emoción, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo eso que llamamos comúnmente sentido común, para proteger mi vida cuando cruzo la calle en la ciudad, miro hacia un lado antes de cruzar, miro hacia el otro. No necesito experimentar la emoción del miedo para hacer eso. No. Y yo me protejo sin sentir miedo. Y después cruzo la calle sin sentir miedo. Y voy atento y voy protegido. Entonces, no lo necesito. Ahora, el miedo es natural, es un fenómeno natural instrumentalizado artificialmente por unos seres para imponerse sobre otros. ¿Qué tiene de natural? Tiene de natural varias cosas. La primera es que habitamos cuerpos animales. Entonces, yo considero que no estamos dentro de ese reino animal exactamente, porque el humano es otra cosa, tiene un punto de
ejecución del libre albedrío que va más allá de donde lo llevan los animales, que es limitado o nulo. El animal en general tiene que obedecer a su instinto. Y nosotros habitamos cuerpos animales, particularmente de primates, que vienen equipados de serie con instintos. Pero el humano tiene la capacidad de obedecer a ese instinto o no hacerlo. Esa capacidad de elección es lo que llamamos libre albedrío. Que mucha gente no es consciente de que lo tiene y por eso no lo ejerce. No lo usan. Y entonces van derechitos detrás de su instinto y de esas emociones instintuales que ya vienen en la genética del propio cuerpo. Porque el animal tiene el miedo como el instinto es casi su única guía, pues entonces utiliza el miedo como protector. El animal sí, porque es lo que le dice cuando tiene que quedarse quietecito o salir huyendo. El animal tiene ese instinto. Nosotros lo tenemos, pero podemos elegir seguirlo o no. Entonces, ¿es natural? Sí, es natural tenerlo, pero no es obligatorio seguirlo. Del mismo modo que tenemos una capacidad de elección. Yo cuando tengo un paciente psicótico que tiene esquizofrenia, por poner un ejemplo, que le dicen, si tú oyes voces estás loco, chaval. Y yo le digo, no, mira, si tú oyes voces y esas voces te dicen, mátalo, mátalo, no estás loco. Pero si les haces caso, sí estás loco. Son dos cosas muy diferentes. No estás loco, pero es muy importante que comprendas que tú puedes elegir. Por más que insistan y machaquen, mátalo, mátalo, otras personas no las oyen así acústicamente, pero sienten instintos agresivos. Todo el mundo siente instintos agresivos. Y en algún momento cualquiera puede sentir ganas de matar a alguien. Eso no es estar loco. Lo que es estar loco es seguir el instinto ciegamente, sin elegir. Entonces vas por ahí matando al que te cae mal, al que te apetece, o violando gente, o siguiendo el instinto sin más. No, tú lo eliges. Esa es una parte. Entonces el miedo es natural, pero también está en la naturaleza humana el elegir. ¿Pero qué sucede? Que venimos aquí a jugar este juego que tiene un puntito muy macabro, este juego de la vida humana en el planeta Tierra, que es un parque temático del horror en gran medida, y venimos a jugar este juego para aprender cosas por medio de este juego, que es para lo que valen todos los juegos del mundo. Tú estás muy metida en el tema como madre, y lo sabemos, de la educación y de la pedagogía, que es un tema que siempre me interesó muchísimo y sobre el cual también estudié mucho. Y entonces tú sabes que el instrumento fundamental del aprendizaje es el juego. Pero eso es en los niños, pero nos olvidamos de que niños somos todos. Es que somos todos somos niños. Niños somos todos. Y adolescentes y maduros, o sea, todos somos todo dentro de nosotros. Exacto. Y entonces, como niños que somos, nuestra parte que aprende, porque nuestra parte que aprende es el niño, porque ese es el especialista en aprender. La máquina de aprender que llevamos, que somos, es el niño, exactamente, que somos. Pues su instrumento es el juego. Y entonces el instrumento de aprendizaje, la herramienta, la forma, el procedimiento, el entorno. Entonces, la vida es eso. La vida física en el planeta Tierra, sobre todo, más que en otros mundos, es eso, porque está especializado el planeta Tierra en ser algo así como la pista americana donde nos fajamos. Y vamos ahí con los patines ahí, los a muerte, sí. A muerte total.
Entonces, a muerte en el sentido Sí, figurado de la palabra. Pero quiero decir que venimos realmente aquí a morder el polvo y a aprender de estas dificultades tan grandes y tal. Entonces, por eso tenemos montado este parque temático del horror y por eso es muy importante cuando dejemos este mundo recordar que podemos volver a él siempre que queramos, pero que no estamos obligados y que hay mucha vida plácida, hermosa, natural, armoniosa fuera de aquí y hay mundos que no son no, así de horrendos, ¿vale? que son mucho mejor. Claro, que puede tener sentido venir aquí, puede tenerlo y aprender de estas experiencias tan duras en este entorno tan duro. Pero para que este sea un parque temático del horror, vamos a empezar por el principio. Y el principio es que vamos a venir con el velo del olvido. Y eso acojona mucho. Es decir, de repente aparezco, ¡pam!, en un sitio sin saber ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, Ni ni a de qué he qué va venido, esto. ni a ¿De qué qué he va venido. esto? Claro, ni de qué va esto. ¿De qué va todo esto? Y ese velo del olvido da miedo, da miedo. Es Sí, sí, decir, sí. eso es también natural, ¿vale? Entonces, claro, una parte, perdón, una parte de este nuestro caminar consiste en, el juego consiste en encontrar el camino de vuelta. De regreso a casa. Sí, como dice un libro Como le que yo digo me yo, sé, como dice mi libro, de como dice regreso un a libro casa. que yo me sé, de regreso a casa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso es natural tener miedo, pero en el camino de regreso a casa, una parte de ese juego consiste en que no vas a encontrar un camino realmente mientras no te despojes de ese miedo. Porque tú puedes volver a casa en el sentido de que mueres, en el sentido de dejar el vehículo físico y todo eso, pero si tú no has soltado el miedo, no has podido ver, el miedo es otro velo. O sea, viene del velo del olvido, pero se constituye en sí mismo en otro velo, porque el miedo ciega, te ciega. Y Totalmente. mientras te cubra el velo del miedo, no podrás ver lo que realmente hay más allá. Y vas a volver a lo mejor a la misma vida o al mismo planeta o a las mismas pautas y patrones, Claro. porque vas a seguir en la energía del miedo y el miedo lo que no quiere de ninguna manera son cambios. Son cambios, mejoras, crecimientos Sí. que Nos muchas anclamos. veces, que muchas veces son exploración, aventura, lo desconocido. El miedo no quiere eso, el miedo quiere la comodidad, es el hábitat natural del miedo, la comodidad y la pereza. Entonces vuelves a lo mismo. La zona de confort, quedarnos Claro. como estamos. Sí. Como dice un dicho español, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pues no, si no estás bien así, ¿por qué te quedas? Es que, no sé, yo ahora me estoy Bueno, volviendo como, que digo, que es que si no estás bien así, ¿por qué te quedas aquí? bueno, cada uno verá. Claro, eso. Ahora me estoy volviendo como más reivindicativa, diciéndole a la gente, jolín, quiérete, pero deja ya de no quererte, empieza a quererte. No hace falta que hagamos unas gestas gigantescas para hacer. Se trata de hacer un pequeño cambio. Yo desde que escribí mi primer libro, no te puedes imaginar, Zain, la de personas que me han llamado, escrito, no sé qué, que me paran por la calle y me dicen, ay, ¿qué has hecho tú? Y digo, pues mira, abrí en el ordenador un programa que se llamaba Libro y tuve el valor de cada día escribir, el valor de ir a hablar con una editora, el valor de rascarme el bolsillo, editarme el libro y el valor de meterlo en Amazon y publicarlo. Que se vende más o se vende menos, pero eso es indistinto. Tuve el valor de hacerlo, de materializarlo. Y no se trata de nada más, solo de que cada día des un paso y avances. Y hagamos lo que dice, pues Sogyal Rinpoche, vivir la vida para que cuando te llegue la muerte vayas despojado de muchos miedos, de muchos. Que no es que no lo tengas, es que lo atraviesas. No sé,
No sé si me comprendes cuando yo digo esto, de que no es que no lo tengas, sino que lo atraviesas. Es que dices, bueno, a pesar de mis miedos, voy a hacerlo. Y luego ya, Sí, claro. que suceda lo que tenga que suceder. Creo que era Bernabé Tierno el que decía, aunque tenga miedo, hágalo de todos modos. No me acuerdo si era él, pero esa es una de las técnicas para trabajarlo, ¿verdad? Desde luego, el miedo, como decía, por un lado es natural tenerlo, por otro lado hay todas unas labores de mantenimiento del parque temático. Claro, hombre, hay que meter caña para... Sí, y entonces podemos decir que es difícil trascender el miedo, liberar el miedo. Sí, puede ser difícil Sí, vivir sin miedo o llegar a vivir sin miedo más bien, porque una vez que lo pruebas ya es más bonito y más fácil, claro, pero yo creo que es mucho más difícil vivir con miedo. Es claro. mucho más difícil y mucho más duro y mucho más terrible. Yo sé mucho acerca del miedo porque he sentido grandes miedos. Lo he vivido Bueno, yo muy, también, muy ¿eh? intensamente. Lo he vivido muy intensamente. He tenido fobias, he tenido que trabajarme diversas fobias y es un tema que conozco. Entonces, hay una labor de mantenimiento, porque no solo es que es algo natural, que ya viene y tal, sino que ya toda la estructura de la industria cultural, de la educación, primero durante muchos años fue la religión, ahora ese papel ha sido sustituido por el de los medios de comunicación. Eh, la política y el poder, todos te inducen a la A tener comodidad miedo. como entorno y al miedo, a la comodidad, a la pereza y al miedo y al Sí, miedo y al sí. miedo. A que te Y lo den todo hecho. porque además, si tú tienes miedo, eres manejable. Y entonces, quienes quieren manejar a los demás es lo que usan y les funciona. Totalmente, totalmente. Cuanto más Y te consiguen achicar, menos eres capaz tú de sacar lo que tú eres. Y Y de... entonces, claro, y entonces como este cuerpo físico viene diseñado también en gran medida por los técnicos de mantenimiento del parque temático, viene También. diseñado con obsolescencia programada y estamos, bueno, sabemos que la gente, todo el mundo desencarna o prefieren decir que muere. Como se sabe eso, si conseguimos que la gente tenga miedo a la muerte, ya nunca se desprenderá del miedo porque hay otras cosas que van y vienen, pero la muerte siempre está. Sí, está Entonces, ahí. Sí, sí, ya está. sí. Si la muerte siempre está y tú tienes miedo a la muerte, pues ya está. Ya te Ya tienen tenemos el cogido. miedo servido. Mentiras, mentiras y mentiras. Si me permites, voy a recordar otra mentira. Sí, dale. A ver, ¿qué Otra hora es? mentira. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien, dale, que aún nos queda un tiempito, dale. Em, Otra de las grandes mentiras sobre las que se apuntala toda esta narrativa. Cuando yo era niño, ya por entonces era rarito y curioso y preguntón y lo cuestionaba todo y le hacía preguntas a mis padres que los volvían locos, ¿no? Y entonces sí, yo hacía preguntas muy raras, ¿no? De pequeñito, ¿y a qué el cielo está muy... ¿Qué altura está el cielo? Cosas raras. Y, y les preguntaba por la muerte en cuanto tuve noción, porque enseguida pues había las películas de vaqueros donde la gente se mataban unos a otros, o las Ya está. películas de guerra, y entonces ahí aparece el tema de la muerte, y yo le preguntaba, y recuerdo, perdón, recuerdo que yo le preguntaba a mi padre, que por cierto ahora ya no me puedo comunicar con él físicamente desde hace un mes, justamente que se fue. Un abrazo a él, que seguro que seguro que está contigo ahora en Sí, 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 este sí, momento. Un sí. abrazo especial. Gracias, sí. Y yo le preguntaba, ¿y qué hay después, no? Es decir, te mueres y ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? Y,
Y me contestaban con evasivas, mi padre y mi madre me contestaban con evasivas hasta que mi padre acababa diciéndome algo que era cierto, hasta donde él sabía era cierto, y me decía, mira, la verdad, nadie ha vuelto para contarlo. Ah, ¿Mm? bueno, Bueno, para él era verdad y claro. para mucha gente, y en aquel entonces podemos decir que era verdad, porque en aquel entonces todavía la medicina convencional en conjunción con las tecnologías punta no habían logrado las técnicas de resucitación que hasta hace muy poquito, que a mí me daba eh, mucha rabia que se le llamaran reanimación, técnicas de reanimación. Hasta hace muy poquito se les llamaba así. Y me parecía estúpido. No, no está desanimado, no le estás dando unas Eso digo yo, palmaditas. no ha perdido No, el no, ánimo, no, es eso, está muerto. está muerto. Está Sí, muerto, técnicamente muerto. Ahora volvemos sobre la definición de muerto, porque muerto es un término médico. Y entonces, ¿qué necesita un médico para certificar una defunción y pues que decir eso, claro, que no haya está muerto? latido, supongo que... 3 parámetros. Ausencia, o sea, electrocardiograma plano, electroencefalograma plano y ausencia de respiración. Estas 3 cosas, Ujú. ¿eh? Esos son esos 3 parámetros. Y entonces certifica una defunción. En realidad, nuestra sociedad le llama muerte a lo que le llama muerte un médico. Y un médico le llama muerte a eso. Entonces, no estaban desanimados, estaban muertos. No lo estás reanimando, que para eso con unas palmaditas en la espalda a Sí, lo mejor sí, ya... para- No, no. Lo Vale, estás resucitando porque está muerto, entonces lo efectivamente. estás resucitando. Pero no se quiso llamar así porque se quería seguir sosteniendo la idea de que la muerte es irreversible y es definitiva y es el final. Sí, es el game over de este juego. Claro, pero si el game over de este juego sí que podría ser, Bueno, de este pero juego como yo como Mirena un Mazor, juego, tú como Zain, pero claro, no de lo que soy de- realmente. claro. Y entonces, bueno, eh, a día de hoy, muchos padres y madres le siguen diciendo a sus hijos e hijas, nadie ha vuelto para contarlo. Pero a día de hoy esa es una mentira descomunal, porque han vuelto cientos de miles de personas, porque Muchas todos personas. los días se está resucitando a gente, todos los días se está resucitando a miles de personas en el mundo, y de esas personas hay un porcentaje muy grande que recuerdan lo que pasó, lo que vivieron porque Sí, estaban viviéndolo, estaban me parece vivos, fuera interesantísimo del este cuerpo. tema. Uf, Y de los que lo recuerdan, cada vez también son más los que se atreven a contarlo por acumulación, porque claro, cada día que pasa es menos raro, quedas menos de rarito y de sospechoso y te atreves. y de locos, sí. Y cada Sí, vez sí. más personas se atreven a contarlo. Tenemos documentados cientos de miles de casos porque hay estudiosos. Yo diría que empezó el doctor Raymond Moody, entre Elizabeth Kubler-Ross y el doctor Raymond Sí, Moody, me a quien encantan. también tuve el placer y el honor de conocer. Y, y empezó con él es filósofo y psiquiatra, y empezó con esos estudios, pero siguieron muchos y a día de hoy hay muchísimos estudiosos que están documentando y estudiando este tema y esta Tengo aquí fenomenología. algunos libros, aunque no tengo ninguno de ellos porque se los he dejado a mi suegra, pero pues La mira, vida tenéis entre aquí vidas es de Newton, ¿no? de Michael Newton, sí. De Michael Newton, sí. Pero bueno, no hablan Muy exactamente interesante. de esto que estás tú diciendo, pero bueno, luego Terapia de Vidas Pasadas del doctor José Luis Cabowli, Wayne Dyer, Sí. a ver, que también habla de recuerdos, de lo que recuerdan los niños. Wayne Dyer, el de
el de tus zonas erróneas y Efectivamente, zonas... sí, que hay, o sea, hay muchísima. Yo he cogido estos tres, que son los primeros que he cogido, y luego el del libro tibetano lo Ese es muestro un libro importante. para Sí. la gente que quiera informarse. Uy, pues, pero hay muchísima bibliografía, muchísimas personas, lo que tú comentas, se han atrevido ya, y luego no es que yo, que no soy psiquiatra ni experta en el tema, sino que psiquiatras, psicólogos, especialistas que hacen trabajos con cientos de personas, o sea, Cientos está de muy personas documentada. que han vuelto y lo han Sí, contado. sí, sí, Entonces, nadie ha vuelto para contarlo. Mentira, una de las ya, grandes mentiras claro. que se siguen transmitiendo de unos a otros y de padres a hijos. Pero esto ya a día de hoy es una mentira muy flagrante. Ha Sí, vuelto sí, mucha gente para mucha contarlo. gente. Yo personalmente tuve una experiencia que no sé si estuve clínicamente muerto, pero Ujú, estuve allí y he vuelto. Estuve claro, con sí. mi abuela fallecida, fue una experiencia maravillosa, de las Fíjate. más importantes de mi vida. Pero bueno, a veces pienso que esa experiencia es como jugar con trampa, ¿no? Es decir, claro, tú has estado allí, ¿Y así es ahora más qué? fácil, así es ¿Y más ahora fácil. qué? La verdad es que Sí. sí, pero por un lado sí, pero por otro también seguramente he podido estar allí porque abrí mi mente a esa opción. Y abrir tu mente a esa opción es un camino de estudio, de búsqueda, de preguntarse, de cuestionarse y de también hay muchas fuentes de información. Mira, yo a mis 14 años ya había diseñado mi propio protocolo de inducción al trance hipnótico. Madre mía, Julia, empezabas Sí, pronto. sí, fui un niño muy precoz. Bueno, no era un niño en aquel entonces, yo fui más joven, soy más joven ahora. Era muy viejo entonces. Y, y practiqué durante años como terapeuta la hipnosis. Ahora lo hago menos porque prefiero procedimientos más expeditivos, más rápidos, igual de Ujú. consistentes, aunque la hipnosis es fantástica, muy interesante. Y entonces está la hipnosis regresiva que empezó en los tiempos del psicoanálisis, podemos Sí, decir, sí, sí. y empezó para explorar la infancia de las personas, pero de forma accidental y debido a directivas eh, confusas. Se encontraron algunos hipnólogos con que el sujeto no estaba recordando su infancia de esta vida, sino que estaba recordando otras Otras vidas que vidas. no eran esta en la que estaban actualmente. Qué bueno, Y sí, sí. entonces ahí aparece esa otra fuente de información acerca de que existe, no solo puede existir vida después de la vida, que esa es una derivada lógica, cuando Claro. descubres que había vida antes de la Antes, vida sí, sí, sí. y otras vidas, otras encarnaciones. Entonces, Uy, ahora vamos a hablar de eso, verás, verás. Pues claro, nos da tiempito. entonces yo Sí, sí. practiqué la hipnosis con varios objetivos diferentes, porque puedes practicar la hipnosis para inducir una sugestión, para ayudarle a una persona a sanar algo, pero también puedes utilizarla para explorar el pasado en esta vida o en otras anteriores. Y yo con mis pacientes he visitado muchas encarnaciones anteriores durante años. Sí, Es sí, muy sí. interesante. Como siempre es muy interesante la terapia porque aprendes mucho también de las vidas de todas las personas. Dicen que solo se aprende de la experiencia, pero yo quiero puntualizar que no se aprende solamente de la experiencia propia, sino también de la experiencia de los demás, Sí, sí, sí. si escuchas atentamente. Y bueno, eh, ellos mismos aprendían de sus vidas anteriores, ¿no? Y es muy interesante, hay mucha literatura también al respecto, Bueno, muchas personas que amplísima. se han Sí, dedicado a esto y que se hacen grandes descubrimientos. Entonces, está eso y están las ECMs, están también. También me interesa un montón. Lo que las pasa que es que ECMs, no me puedo es poner a las, preguntarte de mil cosas que si no, no, no las nos da. ECMs Pero es cuéntame, cuéntame. Sí, lo que sí. hablábamos antes de las personas que han vuelto para contarlo. Eso Sí, sí, sí. es el término lo puso Raymond Moody Sí, precisamente, que muy bien. significa experiencia cercana a la muerte.
son los que han vuelto para contarlo. Están las regresiones en trance hipnótico. Hay personas que, sobre todo en su infancia, recuerdan sin necesidad de hipnosis, recuerdan vidas anteriores. Sí, los niños, muchos, muchos. Sí, los niños, muchos, especialmente en las culturas donde esto no está tan castigado. Sí. Intelectualmente. Y también otra fuente de información muy interesante es la gente que sabe tener experiencias extracorporales conscientes y voluntarias. Que eso es algo que se puede aprender, aunque hay gente que tiene más facilidad natural, incluso que le sale espontáneamente, y otros necesitamos aprenderlo, y se puede practicar. Yo lo he hecho, y se practica y se aprende a salir de tu cuerpo sin dejar de existir por ello. Sí, es muy nutritivo. Y seguir siendo consciente. Son las experiencias extracorporales, también conocidas como viajes astrales. Muy nutritivo. Otra fuente de información con respecto a esto, y también se derivan. La cosa vas construyendo, vas uniendo los puntos, y va viendo una lógica que dices, si hubo una vida antes o unas vidas, si yo tuve vidas o la gente tuvo vidas antes que esta vida, si yo puedo tener vida fuera de este cuerpo, entonces ¿por qué no voy a poder seguir viviendo cuando dejo este cuerpo? Efectivamente. Bueno, claro, pues entonces, en ese sentido, la desencarnación o la muerte no es más que un viaje astral del que no vuelves a este cuerpo. Pero sigues ahí. Por ahí a donde tú quieras. Es importante, muy importante saber, no solo que sigues, sino que irás a donde tú quieras. Quiero subrayar esto, porque esta es la libertad esencial del ser humano, la libertad de elegir. Y ahora, con esto justo que acabas de decir, me interesa mucho que me hables un poquito ya más en concreto sobre el tránsito. ¿Qué sucede después de ese momento en el cual nuestro cuerpo físico yace sin vida? Nuestra alma, nuestra esencia, nuestro ser, bueno, cada uno lo nombra a su manera. Se sale del cuerpo y comienza lo que yo llamo esto que estamos diciendo, el regreso a casa. Entiendo que para unos puede ser pues, más cómodo, más rápido, más liviano, con más tranquilidad, con menos miedo. Y dependiendo de su nivel de conciencia y de lo que haya vivido, de lo que haya hecho en su periodo de vida. Cuéntame sobre el tránsito. ¿Qué nos sucede? Lo que los tibetanos, Sogyal Rinpoche, el bardo Todol y los tibetanos llaman el bardo. O los bardos. Las etapas. Las etapas de después. Son los bardos, sí. En ese sentido, yo encuentro que tanto Sogyal Rinpoche como los budistas Vajrayana del Tíbet y esta gente son un poquito, bueno, al final, el budismo es una religión. Claro. Y entonces tienes que quedarte con lo que el problema te llame. de que al final está sistematizada, y ahí yo lo veo un poquito cuadriculado esto. Parece que efectivamente hay unas etapas, y fíjate que yo digo, es un libro para mí de cabecera junto con Autobiografía de un yogi, de Paramahamsa Yogananda. El libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche para mí es un libro de cabecera, de los libros espirituales más deliciosos y inspiradores, pero aún así yo no comparto esa visión de que primero viene esto, después lo otro, para todo Dios igual. No. Yo tampoco. Me da la sensación de que cada uno lo vive de una manera. Esto que viene después, me preguntas cómo es. Bueno, pues mira, es como otra vida. Punto. Es decir, si alguien te pregunta antes de nacer, ¿cómo es cuando nazco y qué pasa y qué viene? Tú puedes decirle algunos estándares, pero la realidad es que esa persona cuando venga, le digas lo que le digas, va a vivir sus cosas que tú no sabes cuáles van a ser, ni cómo van a ser, ni cómo las va a vivir. Cada uno vive su vida a su manera, por eso somos
seres diferenciados. Es decir, somos la misma fuente, pero que si la fuente viene aquí es precisamente para vivir la separatividad, que es dolorosa, y esa diferenciación, y como seres diferentes vivimos cosas diferentes. Entonces, aquí y allí. Ujú. Entonces, ¿ese paso cómo es? Pues ese paso es para cada uno el suyo. Para cada uno el suyo. ¿Y qué etapas tiene? Pues para cada uno las suyas. Para cada uno las suyas. Entonces, podemos decir estándares, igual que le puedes decir a un alma antes de venir, bueno, cuando vengas, pues verás que después de un tiempo, que aquí le llamamos 9 meses, vas a vivir una experiencia difícil, angosta, de un túnel muy oscuro, pero al final del túnel hay una luz y te estarán esperando tus seres queridos, porque eso es lo que Claro, sucede cuando naces en sí, el mundo sí, físico. claro. Exactamente eso. Hay un túnel, una luz al fondo y ahí te esperan tus seres queridos. Eso pasa cuando naces en el mundo físico. Nos suena de algo, ¿verdad? También. Es lo Lo que de la luz al cuentan. fondo del túnel, ¿no? Sin embargo, hay gente que habla que ellos no ven luz. Bueno, yo tuve una experiencia, no fue de muerte ni nada, pero fue de Claro, pero es que regresar a perdóname, casa Mirena, y era perdona, todo pero, luz. pero Claro, era también todo hay luz. gente que Sí, aquí sí, sí. nace de Sí, cesárea. sí. Y entonces, claro, y que no, no está la familia, los separan, entonces es distinto. Pero es que aquí también hay Igualmente, gente sí, que sí, nace de sí, cesárea. sí. Y no ven a la familia, los separan, los meten en una Claro, incubadora, entonces hasta que, por sí, eso varía. es Ajá. exactamente a lo que voy. Entonces Sí, tú sí, puedes sí. decirle unos estándares, pero Claro, después va a ser así o no. claro, Va a ser varía así o no. mucho. Lo que los estándares podemos decir es que hay hay un periodo que le llaman de muchas maneras, que le podemos llamar un periodo de turbación, que equivale de forma estandarizada, equivale a unos 3 días terrestres, que es el tiempo que dicen que normalmente se supone que empleamos en soltarnos completamente del cuerpo físico, pero Ujú. hoy en día a la gente no se le da tiempo a eso porque No, si se la incinera, por ejemplo, no se espera 3 días y entonces eso puede resultar un poquito traumático para la persona porque es como muy destemplado todo y hay que irse, hay que irse, hay que irse, vamos, vamos, rápido, vamos. rápido. Sí, bueno, oye, estoy aquí viviendo mi momento. Bueno, pues no se dejan esos 3 días, que para unos pueden ser tres, para otros dos, para otros cuatro, entonces es todo muy relativo, ¿no? Sí, Perdona cada porque te autor, pisé mientras no, no hablabas. te preocupes, es que cada autor lo cuenta de una manera diferente. Natural, Sí, sí, porque para cada uno las cosas son diferentes y cuando las vivas también también, serán también. diferentes. Sí. Experiencias que he tenido yo con lo que llaman desencarnados, que comentan, a mí nadie me ha comentado que estuviera mal allí. Las veces que me ha coincidido, me dicen, estoy bien. De hecho, tuve una experiencia en la cual, en una meditación de un curso que hicieron una relajación, pues nos nos solicitaron que avisáramos a nuestros ancestros para estar como en un círculo familiar. Y de pronto me vi como tres luces que se movían entre esas haces de luz más tenues, venían y una vino, me tocó, sentí como que me tocaba y me decía, dile a tal persona que estoy bien. Y yo, ¿pero tú quién eres? Porque claro, estas cosas así que te sorprendes. Y entonces me explicó quién era y me dijo, dile que estamos bien, que aquí se está bien. Y Sobre todo comparado con esto. que aquí se está bien. Y en otras ocasiones me ha coincidido decir, no duele nada, no hay dolor. Esas son las pocas experiencias que yo he tenido así, de que me vienen y luego pues a lo mejor fallece alguien y me viene y me pide que me comunique con la familia y le diga que está bien y digo, yo estas cosas no me puedo poner a decirle a alguien que no cree en estas cosas, nada, pero siempre dicen que están bien. Lo que yo Eh, tengo de experiencia, luego pues también lo que he leído casi siempre cuentan que están bien allí. Otra historia es que tú tengas muchas cosas que
gestionar, y el tiempo que tardas en gestionarlas te encuentras revuelto, es lo que llaman pues no es el infierno, es la otra fase que no me sale El ahora, limbo. el limbo. Hasta El que tú... infierno también puedes vivirlo. Mira, los que se sienten mal tampoco tratan de enviar a sus seres queridos el mensaje de que están mal, lógicamente, ¿no? Pero, a ver, es natural que si tú no estás tan sujeto a la servidumbre de un cuerpo físico y a sus necesidades y a sus penurias, tú puedes vivir una libertad de movimientos porque tu conciencia va, viene y sigue existiendo, sigues sintiéndote tú, aunque no juegues este papel en el teatro de la vida, aunque no puedes identificarte con el nombre de Mirena o no, pero te, te sientes como un ser consciente y diferenciado del resto del universo, digamos. La conciencia persiste, esto parece que está clarísimo. Pero, claro, si te permites la expansión es enorme y la libertad y no tienes por qué sentir grandes dolores ni pequeños dolores. Pero volviendo a la pregunta tuya de antes, ¿cómo mueres o qué pasa después? Te diré que según vivas, así morirás. Puesto que es esto que llaman muerte, mal llamado muerte, que es más un tránsito, como dijiste antes, pues es una parte de la vida. Y cada persona tiene una forma de vivir las cosas. Entonces, según vivas, así morirás. Y lo que te crees, lo creas. Lo que te Sí, crees, lo creas. sí, eso es Y muy si tú importante. crees en el cielo y en el infierno y crees que has sido una persona muy mala que merece el infierno, vas a ir al infierno y ahí seguirás hasta que te des cuenta de que sigues viviendo otra vez una ilusión. Y al final, ¿qué es la ilusión? La ilusión es la realidad que tú te permites crear o te permites co-crear con otros. Porque al final la realidad no es más ni menos que lo que tú vayas creando. Y Sí, puedes crear un infierno, puedes crear un limbo, puedes crear un cielo, puedes crear un mundo, puedes crear lo que te dé la gana sí, sí. y puedes volver a esta creación que es una co-creación donde hay acuerdos de millones de almas que están de acuerdo en condensar la energía en lo que llamamos el mundo material y ingresar de nuevo en un cuerpo físico. Entonces, todo es posible, pero precisamente también es cierto que hay mucha más facilidad cuando no estás limitado en el cuerpo físico. El cuerpo físico limita mucho la conciencia. Entonces, puedes vivir el infierno al otro lado, digamos, sí, pero también es más fácil darse cuenta de la inmensidad y de que no tienes obligación de estar en ningún sitio en particular. Es más fácil estar bien. Y uno de los malestares que pueden ocasionársele más a un desencarnado es añorarlo dramáticamente. Desde la familia, te refieres, fallece y claro, La estás, familia, ay, el ¿por qué te amigo, el vas? amado, quien sea un ser querido, sí. Entonces, eh, en mi trabajo de facilitador y terapeuta y en las sesiones que yo he visto que parecía que había, porque a veces te dicen hay un desencarnado que se te ha pegado y entonces parece que hay algo como una posesión, ¿eh? Y sabes, una cosa que descubrí por mí mismo y que llegué a una conclusión clarísima. Cuando viene alguien a consulta
y puedes percibir que hay una posesión porque hay un desencarnado pegado a esta persona, el poseído no es esta persona, es el desencarnado. Claro. Y esta persona es la que está tirando fuertemente de él. Y entonces, ¿cuántas veces hemos visto a un esposo, a una esposa, a alguien que le dice a un ser querido cuando se va: no me hagas esto, no me dejes, no me hagas ¡No te esto? vayas! ¿Qué me Un hijo a haces? su padre, una hija a su padre: no te vayas, no me hagas esto. Y lo culpabiliza por irse, Sí, por sí. seguir su camino. Y entonces yo me pongo en el lugar de esa persona que le toca irse, que es su momento de continuar por otro lado, pero este ser al que tanto quieres te dice: no me hagas esto, me estás haciendo daño, por favor, quédate conmigo. Bueno, pues muchos se quedan, por lo menos en parte, han desencarnado, pero su energía se queda apegada, que no es lo mismo que estar atentos, cuidar, aconsejar a alguien desde Sí, sí. lejos. No es Ya lo te mismo que comprendo. ser su guía, no es lo No es lo mismo. mismo que te vienen a ayudar un poquito. No, es No, el, no es lo me quedo mismo. aquí, venga, vale, porque me estás Es un pidiendo. apego, es enfermizo. Sí, Y no es un espíritu que esté poseyendo al espíritu encarnado, a la persona física, no. Es la persona física normalmente la que está tirando del otro y entorpeciendo su camino. Esto es muy curioso. Ese es uno de los infiernos que más viven los desencarnados. Que decimos que los queremos, pero confundimos el amor con el querer. El con el amor es así, apego. el amor es así y el querer es así. Y confundimos una cosa con la contraria. Cuando decimos a alguien que le amamos, en realidad le estamos diciendo que le queremos, te quiero mucho, te quiero para mí, te quiero conmigo. No es ese amor desprendido, es la posesividad. Se confunde constantemente, Uy, por sí, eso hay mucho. tantos crímenes pasionales. Te maté porque eras mía. La maté porque era mía. Y entonces, pero porque como el que cree que se puede morir de amor. Entonces se confunde lo más elevado y lo más sublime con lo más No, terrible. claro. Hay mucha confusión en eso. Pues esto es lo mismo. Como yo lo quiero aquí, lo quiero aquí. Bueno, pues si lo quieres, ve dejando de quererlo tanto y empieza a amarlo un A poquito. quererte a ti primero, que muchas veces no nos queremos a nosotros mismos. Va todo junto. Ese es Empieza el, a amarlo un poquito claro, y quiere su bien, quiere su libertad, quiere su felicidad y su paz. No quieras su presencia contigo, porque si su camino está en otro lado, pues ya os veréis cuando toque. Es como si somos amigos o pareja, da igual. Tenemos que estar obligatoriamente juntos todo el tiempo. siempre, siempre. Uf, Pues qué no, mal. Sí, no, sí. eso es terrible. Y el amor no tiene nada que No. ver con eso. El amor tiene que ver, cuando amas a alguien, amas su libertad, amas su capacidad de elección, su capacidad de elegir su camino. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora podrías hablarme de un concepto que ya hemos hablado, que ya me has comentado tú, de la vida entre vidas, de ese tiempo en el cual no estamos encarnados en un cuerpo físico. Pues cuéntame tú, que claro, es lo mismo que ya me comentaste de lo de cuando desencarnamos, qué sucede, pero así, un poquito en general, ¿qué se puede hacer? ¿Aprendemos, nos encontramos con nuestro grupo de almas? ¿Qué es un grupo de almas? Bueno, háblame de este tema si te apetece así un poco. Sí, de eso no solamente aprendes a través de la literatura, y uno de los que más intensamente han estudiado y han escrito sobre esto es el mismo Michael Newton Sí, que tienes ahí, y justamente la vida entre vidas, que es un tema que antes de conocerlo a él me interesaba mucho a mí, y también lo investigué por medio de las propias sesiones
de hipnosis regresiva que yo inducía en aquel tiempo. Pues estamos otra vez en lo mismo, ¿eh? Es decir, cada uno vive su película, su película. Las vidas son como películas y el periodo entre vidas es como otra vida. Es como otra vida en la que pasan cosas, pero en las regresiones, lo que yo recuerdo, no lo tengo muy fresco el tema, ¿eh? No te creas, porque hace tiempo que no me presto atención. Pero lo que yo vengo a recordar es que la gente no le presta mucha atención a ese periodo. Enseguida te hablan de la encarnación anterior u otra anterior. Los periodos de entre vidas, muchas veces les he pedido que fueran ahí porque a mí me parecen importantes. Pero la gente está muy apegada a lo material y enseguida yo creo que reencarnan enseguida la mayoría por el apego a lo material, reencarnan enseguida y también nos perdemos mucho esa oportunidad de expansión de conciencia cuando no tenemos cuando no tenemos la servidumbre del cuerpo físico, porque tanto si es 3D como 5D más desarrollada en otra dimensión, porque hay dimensiones materiales más expandidas que esta. Sí, sí. Pero así sean como sean, no es esa capacidad de libertad y de expansión que tienes cuando no estás encarnado. Pero hay el apego a lo físico mucho y el miedo a desintegrarse, que sería como integrarse en la esencia, integrarse en el todo y perder la individualidad. Hay mucho ese miedo, entonces la gente se pierde la oportunidad de hacer algunos movimientos místicos de conocimiento cósmico profundo, pero a veces sí, a veces se tienen esas experiencias y se las permiten y hay personas o seres que funcionan de guías en esos momentos. Momento es una expresión temporal y ahí no hay tiempo. Ahí pero, no existe el tiempo. Pero en esos paréntesis, pues hay guías y hay reuniones y hay aprendizajes. Pero son más aprendizajes, por un lado, o aprendizajes teóricos. Se hace mucho repaso, se hace el repaso de la vida anterior, muchas veces de la última vida anterior. Mucha gente cuando hace eso cae en el juego de la culpa, porque revisas todos tus errores y todas las putadas que has hecho a la gente queriendo o sin querer, muchas veces sin querer, y te puedes sentir muy mal. Y entonces muchas veces viene alguien a protegerte de ti mismo realmente porque te haces daño con el dolor de la culpa. En fin, depende también del momento evolutivo en el que esté cada uno. Puedes dedicarte a eso o puedes dedicarte a, dependiendo del nivel en el que estés de aprendizaje, puedes dedicarte a generar planetas. Sí. Por ejemplo, es decir, claro, depende fíjate de qué todo. diferencia, ¿no? Te pongo dos extremos para que veas entre el uno y el otro que puede haber. Puedes hacer muchas cosas en ese tiempo y la gente muchas veces las hace, pero también mucha gente enseguida vuelve a encarnar. Claro. Mucha gente tiene prisa por volver a encarnar. Está el tema del apego a lo físico, a lo sensorial, a la fisicalidad, y está el tema del miedo a desintegrarse por falta de cuerpo físico, cuando el materialismo está muy incrustado en tu mente, cuando parece que dependemos mucho de lo material para existir. Una que para mí es una guía muy inspiradora, supuestamente extraterrestre, de la que creo que has oído hablar. Sí. A mí me
a mí me gusta mucho y la menciono en el último vídeo de mi canal. Hace una crítica al pensamiento humano que es muy limitativo, y los tres factores limitativos por encima de todo son el materialismo, el reduccionismo y el determinismo. Entonces, ahora quería hablar del materialismo. Yo fui materialista muchos años porque el marxismo es una corriente filosófica y de análisis de la realidad sociopolítica que siempre me pareció muy interesante y me sigue pareciendo muy interesante. Lo que pasa es que el marxismo me llevó a un materialismo que reduce la realidad a lo material. Y con el tiempo fui aprendiendo y comprendiendo que eso para mí no es así. Me sigue pareciendo muy importante el marxismo como forma de análisis de la situación, pero para mí ya la realidad es mucho más que lo que percibo con mis sentidos físicos. El convencimiento de mucha gente de que solo existe aquello que puedes ver y tocar le lleva a ese miedo a la muerte, le lleva, incluso después de desencarnar, les lleva al miedo de qué va a ser de mí si no vuelvo a otro cuerpo rápidamente. Claro. Me voy a disolver como humo de un cigarro en el aire. Pues no. Por eso es tan importante hacer un trabajo en vida para cuando tú llegues a la muerte. Por eso es tan importante este despertar masivo que está sucediendo en estos... Bueno, yo llevo, qué sé yo, como unos 9 años o así. Tú llevas, 9 años dándome cuenta de que estoy en un despertar, que haciéndome preguntas como las que tú comentabas que le hacías a tu padre, yo de toda la vida. Yo me recuerdo mirando al cielo y diciendo... Dios mío, de allí vengo yo. ¿Cómo que solamente hay vida aquí? No puede ser. Y luego yo también hacía la misma pregunta que tú de la muerte. Yo decía, pero vamos a ver, papá y mamá, me acuerdo, era yo súper pequeña. ¿Cómo que cuando se acaba la vida, cuando nos morimos se acaba todo? ¡Qué angustia! No puede ser. O sea, te mueres y se apaga todo. Y me acuerdo que tenía como 6 o 7 años y le preguntaba a mi madre, mamá, entonces me muero y se acaba todo, entonces ¿qué hago? Me quedo en oscuro, y cerraba los ojos y veía todo negro y decía, qué angustia que se acabe todo, ¿no? Que tiene que haber algo más. Pero luego me fui olvidando de todo esto, fíjate. Es como que te olvidas, no te fomentan a tu alrededor nada de esto. No, claro. te sugestionan en sentido contrario, justamente. Y claro, a mí me decían, el cielo, el infierno, pórtate bien que vas al infierno. Y yo, el determinismo. ¡qué culpa más gorda! El determinismo también está en que todo viene de fuera. Todo viene de fuera y viene dado. Viene dado e impuesto. Y tú tienes que comértelo, tragártelo y asumirlo. Y se acabó. Bueno, claro. Y sin así embargo, de grande la pastilla y te la comes, porque no hay. Claro, y entonces también de ahí viene el miedo. También el miedo es un rechazo a esa idea, se acabó todo después y ya está. ¿Por qué hay ese rechazo? Porque el determinismo nos lleva a creer que el conocimiento será el que nos den. Pero nosotros traemos dentro algo que todavía es más fuerte que el velo del olvido, que empuja con fuerza, que es una conciencia profunda del ser. Y entonces ahí dentro hay mucha información oculta por el velo del olvido, pero se le oye latir. Oye latir y te dice cosas y dices, y dentro de ti hay algo que dice, no puede. No puede ser. No puede Tiene que haber ser. algo más. No puede ser, pero ¿por qué te dice? Porque lo eres, porque lo sabes y porque está en ti. Y entonces, el miedo a la muerte también es el rechazo a la idea que te viene de fuera de que se acabó. Después de eso se acabó. ¿Por qué lo rechazo? Si es así, ¿por qué dentro de mí hay algo que me dice que no es así? Mira, uno de los muchos legados de mi padre consistió en repetirme muchas veces una frase que dice: la naturaleza es muy sabia. La naturaleza es muy sabia. Entonces, claro, pero la naturaleza también es tu naturaleza. Tu naturaleza es muy sabia y dentro de ti existe el conocimiento y también la sabiduría y la conciencia de cosas que aquí pretenden
desmentirse. Entonces, en el mantenimiento del parque temático del horror está el mantenimiento de la ilusión y de que las cosas son así. Bueno, pues dentro de ti hay una conciencia profunda que dice que las cosas no son así, y por eso el rechazo. También el miedo es una forma de asco o de rechazo a esa idea, porque es contra natura, porque dentro de ti hay algo que sabe que no es así. No puede ser, No, no, porque no. sabes que no lo es. ¿Por qué lo sabes? Porque es lo que eres. Es lo que eres. Sí, sí, Entonces efectivamente. tiene que ver con eso también. Tienes Y que... bueno, y ya te digo, la vida entre vidas pues tiene muchos aspectos, pero yo creo que uno de los muy claros es que la gente también muchas veces la rehúye, porque sigue el miedo a perderse sin un cuerpo físico. Y realmente nos perdemos experiencias impresionantes por ese miedo. Yo he vivido, después de decir todo lo que estoy diciendo, entenderlo y razonarlo, en alguna práctica, por ejemplo, de viaje astral consciente, de salirme del cuerpo, he vivido ese miedo irracional. De repente me vi desde fuera, desde arriba, me cagué de miedo, y solamente darme cuenta del miedo que tenía, ¡boom!, ya estaba de vuelta Vuelves, abajo. sí. Sí, el Eso miedo también me ha es... pasado, eso también me ha pasado a mí. Claro, Sin embargo, otras veces sí que he pues es lo mismo, ¿eh? conseguido Pues hacerlo. es, Sí, claro, sí, pero es lo mismo que esa ansia de reencarnar rápidamente, claro, porque sí, sí. da canguelo el abismo del cosmos. Es que es Eh, demasiado, me da la sensación, Zain, de que estamos tan acostumbrados a estar limitados que cuando te dan la libertad, eso es como, "Uf, ¿qué hago yo ahora con esto? ¿Qué hago? sí, hay una especie de Eh, agorafobia cósmica en ¿Qué eso. hago yo ahora con esto? Aunque sí es verdad que también a mí me da la sensación de que en la vida entre vidas tienes la oportunidad de aprender, de mejorar, de Igual que agrandarte, también en las vidas, igual de que también, pero de otra expandirte, forma. Sí. efectivamente. Y no sé, yo me he visto a veces eh, haciendo sanaciones allí, siendo como como una de las personas que acoge a los que, a los que Sí. regresan a casa. Igual que eh, aquí tienes la opción de ayudar, sí. sí, ayudando. Por eso ahora ha nacido en mí esta necesidad de ayudar, de compartir, de, bueno, eh, y voy a cambiar ahora a otro tema que también hemos estado hablando en varias pinceladas aquí durante esta charla. Me gustaría hablar sobre la reencarnación. De esto hay 5.000 mitos, 400.000 historias, libros a porrillón. Y me gustaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Elegimos dónde y cuándo reencarnar? ¿Elegimos a la familia? ¿Reencarnamos siempre en la Tierra? Bueno, a mí me da la sensación de que hay múltiples planetas donde podemos reencarnar. Esto ya casi que podemos decir que no, pero bueno, háblame, háblame. Cientos de miles o millones. Claro, y luego pues también lo del grupo de almas que antes se me quedó así en el aire y no te hablé más. Eh, Comentan en algunas culturas que nos agrupamos por esencia en un grupo de almas, que bueno, el grupo de almas se puede modificar porque va en función de la vibración que uno tenga, de los conocimientos que uno tenga, pero a mí Claro. sí es cierto que me ha sucedido en varias ocasiones de ver a una persona por primera vez y entrar en una cosa así como decir, ¡oh, Dios mío, yo esta persona la conozco y no sé qué! Bueno, una de las personas que me pasó fue contigo la primera vez que te vi, que ya me acuerdo que te lo dije. Yo nunca te había Sí, me visto acuerdo, me ni acuerdo. nada de eso. Hace años. Hace ya muchos años. Cuando me inicié con Reiki contigo, que no había comentado que tú eres mi maestro Reiki. Y fue un descubrir, un sorprenderme. Yo es como toda la vida llevo sorprendiéndome, pero muchos años, como 10 años o 9 años hacia acá, es como, ¡puf!, esto me sorprende. Lo otro, madre mía, anda. Y es como, de repente me doy cuenta que siempre lo había sentido, lo que pasa que no lo había escuchado. Y pues esto, cuéntame sobre la reencarnación, sobre
todo lo que tú quieras contar sobre este tema, lo que tú sientas desde tu punto de vista. Pues desde mi punto de vista, creamos nuestra realidad en todo momento. En ese momento también. Uh-huh. Lo elegimos todo el tiempo. La reencarnación y su lugar, con quién no, todo lo elegimos, sí. Por supuesto que cuando hay otros seres, otras almas involucradas, cuando tú eliges algo que es compatible energética, vibracionalmente. Cuando hay otras almas involucradas, cuando tú eliges estar con alguien, solo puedes elegir estar con alguien que quiere estar contigo. O solo puedes elegir tener como enemigo a alguien que esté de acuerdo en ser tu enemigo. O para el amigo exactamente igual. Es decir, es una colaboración y una compatibilidad de frecuencias, pero pues dadas esas combinatorias posibles que son infinitas, pues tú eliges absolutamente. De esto te comenté antes y me parece muy importante y me alegro mucho de que me dio tiempo de comentárselo a mi padre antes de que se fuera, porque apenas fue no mucho más que 2 meses antes de que se fuera, me vino la necesidad, sobre todo al saber que había elegido meterse la cosa esa que se mete la gente. Sí. Me vino la necesidad de advertirle y decirle, por favor, recuerda, si te vas, que puedes ir a donde quieras, que puedes ir, venir, volver aquí, pero no tiene por qué ser a este planeta, no tiene por qué ser a este mismo mundo. Nos podemos volver a ver, pero yo no tengo previsto volver aquí, a este planeta. Creo que he tenido bastante. Sí, está muy bien el aprendizaje, pero una de las cosas que aprendí con este aprendizaje tan duro es que se puede aprender con el dolor. Durante un tiempo, me acuerdo en mi adolescencia, yo pensaba que solo se podía aprender a través del dolor. Y a día de hoy una de las cosas que aprendí es que eso no es así, que no es imprescindible el dolor para aprender y que ya he tenido suficiente caña brava y que no me va a la marcha. No. He aprendido eso y mi plan es volver seguramente a reencarnar, que puedes no reencarnar si no quieres, y seguramente lo haga, pero en otros lugares. En este parque temático del horror, no. En este Entonces sitio. yo se lo dije, tuve tiempo de decírselo antes de que se fuera, porque fue meterse la cosa esa y durar 10 días, Ya. por cierto. Conozco más personas a las cuales les ha sucedido esto. Bueno. Sí. Esto es... En fin. Esto le he bautizado con un término que he diseñado que se llama, no sé si sabes lo que es la iatrogenia, pero no. Bueno, pues míralo. Iatrogenocidio le llamo yo. Bueno, mira lo que es la iatrogenia. Me lo voy a anotar y voy a mirar. Iatrogenia. Se escribe con I latina, aunque también creo que está aceptado con Y. ¿Y con primera. H o sin H? Sin H. Iatrogenia. Iatrogenia. Así, ya nuestros espectadores pueden también buscar el término iatrogenia. Muy interesante. Hay un vídeo que tengo y que que no es mío, pero que lo he compartido en Facebook ayer, justamente sobre este tema. Fenómeno. Muy interesante. Bueno, lo que te quería decir es que cuando supe que iba a hacerlo, le dije, mira, recuerda que eres libre, recuerda que puedes elegir volver aquí, volver a otro lado, puedes volver a la misma vida, como te decía antes, o a otra, puedes ser quien tú quieras ser, porque donde tú pongas la atención, allí irás. Ahí está, sí. Entonces, el volante de tu nave es tu atención.
pim, 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 ahí vas a ir. Y puedes ir a otros mundos. Y nos podemos ver, yo seguramente, ya digo, no me parece mal volver a encarnar, pero no pienso hacerlo aquí. Y, y puedes tardar más o menos en volver. La tardanza es tan relativa como te Sí, puedas imaginar, porque claro, el tiempo es algo allí no completamente... existe, claro. Yo Allí no existe y aquí solo existe como una idea, sí, porque lo que si queremos puede estar muy claro es que el tiempo para ti ahora no tiene por qué ser lo mismo que para mí. no, esto desde En este luego, sí, mismo sí. momento, mientras personas están mirando este vídeo, para unas se está haciendo muy largo y para otras se está haciendo, cuando se acabe dirán, uy, se me ha hecho corto. ¿Se me ha quedado corto? ¿Que me queda? Entonces, Sí, sí, entonces, ¿qué es el tiempo? Otra ilusión. Otra, dicho de otro modo, otra realidad creada por ti, totalmente. como todas las demás. Y la encarnación es lo mismo. Tú la creas donde y como quieres. Lo importante, el poder grande que se siente es cuando te das cuenta de que es como a la carta, realmente. Sí, sí. Hay muchos ejercicios ya para, pues, con la visualización, con el mantreo de pequeñas partes de porciones de la realidad. A mí me funciona muchísimo lo de la visualización. ¿Pero para qué? Pues visualizar que algo que tú, pues estás focalizando la atención para que algo suceda de Para determinada crear. manera, para Para crear, crear. en referente a la creación, en lo que tú comentas. Bueno, Sí, no hay que dejar pasar la oportunidad de decir que la herramienta de herramientas, la madre de todas las herramientas es la meditación. efectivamente, el escucharte, el Es abrirte, la práctica de todas las prácticas es la meditación. Desde el ahí, abrirte. mm, Muy, muy, muy importante. Hay miles de meditaciones guiadas si os apetece que una meditación sea guiada, pero el quedarse en silencio con uno mismo. La escucha, la escucha. perdón, Recordaros... Ay, sí, dime. y permitir que ese silencio se pueble si surge, que se pueble de sonidos o de señales o de cualquier cosa, porque es perfecto ese silencio siempre y cuando no luchemos por imponérnoslo. Es decir, nos quedamos en silencio quiere decir yo me callo la boca, me quedo a la escucha, pero a la escucha, puesto que estoy a la escucha, no tengo que sorprenderme de que me lleguen cosas, Sí, aunque sí, sean de mis propios pensamientos. claro. No se Que es, trata de pelearse con nada, ¿eh? sí, sí, que mucha Entonces, gente el silencio es cree... un silencio poblado normalmente y no pasa Sí, nada. sí, sí. Muchas Sí. personas cuando hablas de meditación crees que es que consigues estar en silencio absoluto, que por tu mente no pasa nada, que no, no, Poner la no, mente en blanco, no, no, no. no, 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 no. Es te quedas en silencio y que no hablas, pero luego por tu mente pasan 300.000 cosas. Eventualmente puede producirse la suspensión del pensamiento, Sí, pero en el momento en que eso se convierta en tu objetivo, ya la cagaste. ya otra vez, claro. Ay, no estoy pensando en nada. De repente No, no no, piensas en nada y ya surge un pensamiento. ¡Ah! Lo he bueno, conseguido, pues, no pienso en nada. Pero, pero si surge, lo que hay que claro, entender es que no pasa nada y tú no. sigues en meditación. Tú te quedas ahí contigo. Y no hace falta hacer meditaciones de 300 horas. A veces meditar es simplemente decir, madre mía, que mañana llego, pues estoy haciendo la comida, estoy haciendo no sé qué, trabajo. Te paras, te sientas medio minuto, inspiras y te quedas en silencio. Ya está, nada más. Es verdad que ese medio minuto vale oro, pero yo recomiendo que se haga una práctica diaria dedicada. Es decir, que uno se siente a meditar solamente, porque puedes meditar haciendo cualquier otra cosa, eso es lo que Sí, llaman sí, la mindfulness.
Pero aunque eso, no solo eso está muy bien, sino que sería excelente, sentarse Sí, todos los días y un mínimo de 20 minutos. Parece ese ser rato. que pasa algo con los 20 minutos. Puede estar más tiempo, puede estar menos, pero a partir de los 20 minutos resulta que exponencialmente se amplifican los efectos Sí, sí. benéficos de la meditación. No sé, yo es que antes de acostarme es como lavarte los dientes, no sé cómo explicar, como ducharte por la mañana o lavarte los dientes. Es como algo que tienes Una integrado y rutina. lo tienes ahí. Pero depende de si a lo mejor estoy haciéndome alguna escucha o alguna sanación a mí misma o lo que sea, que a lo mejor uso otros momentos de una meditación guiada, además de esa de te sientas por la noche Tengo y una en mi canal. escuchas. Una Tengo, meditación guiada. hice Pues una, sí. entrar en el canal y debajo, bueno, ahora lo que os iba a decir es que debajo del vídeo pincháis en es como una especie de triangulito que le falta la parte de abajo, pincháis ahí y sale toda la descripción del vídeo. Voy a poner toda la información sobre Zain. Voy a poner cómo podéis poneros en contacto con él, todo lo que hace, todo lo que publica. Y así todo lo que queráis saber de él, de sus vídeos y de lo que comparte, todo va a estar ahí. Y ahora, en este espacio que nos queda, que voy a comprobar, bueno, pues tienes un cuartito de hora o así, te lo dejo libre para que me hables de lo que tú quieras hablarme, sobre este tema que estamos hablando, de la muerte, de la vida, de los miedos, es para ti este espacio. Pues te lo agradezco mucho. Ahora me siento como si me hubiera quedado desnudo delante de todo el mundo. Ahora que digo, bueno, por cierto, el canal y mi actividad en general, mi actividad en este terreno está siendo ahora mismo reducida en general. Puedo pasar consultas, pero más que nada es eso lo que estoy haciendo. He dejado en suspenso las clases de yoga porque me niego a normalizar Ya, esta situación. ya te comprendo. Me niego a normalizar que pues obligatoriamente tengas que reducir tu actividad al 50% y mucho menos voy a enseñar a nadie a respirar con la boca y con la nariz tapadas. Ya, De ninguna te manera. comprendo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero sí puedo pasar consultas individuales. Un gran terapeuta, con lo cual, si os apetece conocer cómo trabaja, sabe escuchar muy bien y comunica desde el corazón y desde toda la super sabiduría que tiene, que es extensa y está muy bien formado. Bueno, y ahora sí que ya no hablo más y todo para ti. Muchas gracias por decir eso. Mm, Trataré de creérmelo, aunque me Pues cueste un créetelo, poco. que si te lo crees, lo creas. Ya Sí, sabes. claro, por eso. Por eso trataré de creérmelo. Eh, Esa mística cotidiana es como se llama mi canal. Ahí me voy a centrar en cuanto pueda más. Ahora mismo solo hay 14 vídeos, creo recordar. Creo que son bastante densos, creo que hay bastante material ahí, bastante tela que cortar. Creo y quiero que sean útiles y es difícil de escribir mística cotidiana porque tiene Y, Ks y cosas de esas, entonces lo mejor es ir al enlace debajo de este vídeo, ¿no? Sí, debajo de ti lo voy a poner, debajo de tu nombre, en la portada del vídeo, voy a poner el nombre. Así que en la portada ya lo vais a ver. Sobre la meditación tengo ahí una meditación guiada y antes tengo en momentos diferentes tengo 2 capítulos sobre la meditación dedicados a eso. Y con respecto a la muerte, con respecto a la muerte,
Pues si desmontamos de verdad, que he insistido tanto en eso, porque si desmontamos el miedo, desmontamos la muerte. Si quieres hacer eso, puedes. No es fácil y nadie te lo va a poner fácil. Porque si quieres desmontar la muerte y quieres desmontar el miedo, entonces estarás desmontando todo el teatro. Y eso te lo van a poner muy difícil. Si tú vas a un parque temático y te pones a romper cosas, va a venir seguridad y te va a echar. Es así de simple. Viene seguridad y te echan o te meten preso. O sea, no es fácil llegar y desmontarlo todo. No, no. Entonces, es un tema muy delicado. Lo que sí puedes hacer es dirigir tu vida a donde tú quieras dirigirla. No se trata tampoco de despertar a otros, de llevarlos a lo que tú crees que es tu realidad. No hay esa necesidad. Podríamos pensar que si yo quiero un mundo mejor, como digo en el último vídeo, para eso tengo que contar con la colaboración de otras personas. Pero no voy a conseguir esa colaboración convenciendo a los otros de que montemos el mundo como yo lo quiero. Voy a conseguirla sosteniendo una vibración, que ahora diré cómo se sostiene una vibración, sosteniendo una vibración. Y si tú sostienes una vibración, una frecuencia, una forma de vibrar, porque el ser vibra igual, todo vibra, entonces, por afinidad, va a suceder que te encuentres, que aparezcas, que se vaya generando una línea temporal o un plano de realidad en el que otros seres de vibración afín puedan resonar con ella y nos encontremos allí. Sin más, sin convencer a nadie de nada. Es como poner una señal y decir, estoy aquí. Y mi rollo va de esto. Y entonces al que le guste ese rollo va y se acerca. Es un poco eso, ¿no? Ajá. Entonces, todo vibra, lo material, lo inmaterial. Lo material y lo inmaterial en realidad es como los bardos, las etapas de la muerte o los planos de realidad que decías, físico, emocional, mental, espiritual, causal. Todas las divisiones son ficticias. Todas las divisiones son tan reales, solamente tan reales como tú quieras que sean, porque el ser es uno solo. El ser es uno. Y en sí es indivisible si no fuera porque él se divide a sí mismo para experimentar que lo que sea, para que pueda haber una experiencia tiene que haber un movimiento. Y para que haya un movimiento tiene que haber un allí y un aquí, un tú y un yo. Entonces, el ser se divide a sí mismo, inventa la separación, la separatividad, es un invento, es una ilusión o es una realidad, como tú quieras decirlo, es lo mismo, en realidad es lo mismo, es una creación, es una creación. Si te fijas, para definir ilusión o para definir realidad, puedes decir de ambas que son una creación. Sí, sí. Pues la creación es eso. Y entonces, también en la vida y en la muerte. Si tú te liberas del miedo, no pasa nada, está bien. Pero
Mi sugerencia es que no intentes liberar a otros del miedo, que no intentes despertar a nadie, que no seas tú mismo, porque no puedes, no te corresponde, no es asunto tuyo. El camino de otro no es asunto tuyo. Es asunto tuyo tu camino y tu caminar. Y tu relación con los otros desde ti, no desde el otro. Para eso la esencia te ha inventado a ti como tú y al otro como otro, para que tú actúes como tú y el otro actúe como el otro. Y entonces a cada uno corresponde su propio camino. Intentar despertar a otro es como intentar caminar por el otro. Nadie puede caminar por ti, nadie puede caminar por otro. Cada uno solo por sí mismo. Entonces, si quieres un mundo libre y quieres una vida libre, poderosa, luminosa, libérate, empodérate y brilla. Eso es todo lo que necesitas. Ah, pero no quiero estar solo, yo necesito interacción. Bien, libérate, empodérate y brilla y otros vendrán. Otros que quieran una vida, una realidad, una línea temporal en la que se viva en libertad, se desarrolle el poder personal y esas cosas luminosas y bonitas que nos gustan a la gente que miramos este tipo de canales de vídeo. Que no tienen por qué gustarle a todo el mundo. Uy, no. Claro, De hecho, pero... permíteme solo un inciso. No le tienes que gustar a nadie, de hecho, te Claro, tienes que gustar a ti. claro. Porque si tú compartes, a mí eso me ha costado muchísimo siempre, porque yo la autoestima, vamos, por el subterráneo, pero lo que opinen los demás, siempre digo, lo que opinen los demás está de más, pero también me ha afectado muchísimo en muchas ocasiones. Pero es que y yo cuando descubrí que no le tengo que gustar a nadie, porque a la que me tengo que gustar es a mí, porque soy yo la que he de estar bien. Y es que hagas lo que hagas, siempre le disgustarás a alguien. Hoy, claro, sí. Y hagas lo que hagas y seas como seas, siempre le gustarás a alguien. O sea que ambas cosas están garantizadas siempre. Es una dualidad integrada. Siempre. Porque hay gente para todo, entonces siempre habrá eso, ¿no? Entonces, no necesitas cambiar a nadie. Si tú quieres algo mejor, como por ejemplo liberarte del miedo, pues basta con que tú hagas ese trabajo, que es todo un trabajazo. tema, que es todo un trabajo, y tendrás ese mundo libre con gente que quiera eso, sin que tú tengas que ir a buscarla, sin que tú tengas que convencer a nadie de nada. Eso es muy importante. Entonces, ya bastante tenemos con ese trabajo, como tú dices, de uno mismo. También es muy bonito a medida que se dan pasos. Es importante también liberarse de la prisa, de querer llegar a algún lugar, disfrutar del paisaje, disfrutar del camino e ir informándose por fuera del relato dominante, del pensamiento dominante que pretende ser el pensamiento único. Sí. En este que se pretende hacer nuevo orden del mundo. Una única verdad pretenden que haya y a mi entender hay múltiples verdades y de hecho la verdad de cada cual cambia porque lo que ayer era mi verdad hoy ya no es mi verdad. Sí, en los siglos anteriores últimos hubo una tendencia a la diversidad, 19, 20, pero ahora está como resurgiendo un intento de imposición. Recuerda
a los tiempos medievales, más bien, donde había más pensamiento único. Y recuerda este intento de imposición que antes venía de la mano de la religión y ahora viene de la mano de los medios de comunicación social. Sí. Entonces, mi recomendación es que las personas busquen otras fuentes de información que no sean las de medios masivos, ni las de personas que te quieran adoctrinar en general, y también aprendan a leer en sí mismas, porque ahí dentro hay mucha información que irás descubriendo poco a poco. Y es muy importante discernir también el trigo de la paja. La meditación da esa capacidad de discernimiento, porque dentro de ti también hay mucho ruido adquirido de el exterior, de traumas, de movidas muy raras o de parásitos. Entonces, leer dentro de ti está bien, pero aprender a leer también qué es lo que estás viendo en tu interior. Estás viendo lo auténtico, la esencia, lo que a ti te interesa, o te estás encontrando con otras cosas que también puedes llevar contigo y necesitar limpiar. Sí, muy importante lo de limpiarse, que eso nos daría para otra pedazo de charla, porque Sí, es que este tema, el trabajo con la oscuridad, sí, muy importante. esto a mí me apasiona tanto que podría estar 70 días hablando. Bueno, vamos a ir terminando. Te quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque siempre aprendo mucho contigo. Yo también a ti, discúlpame, porque Sí. una cosa que se me pasaba, Dime. mi maestro Soma está dando unos cursos sobre la muerte consciente en su centro también. Unos cursos sobre la muerte consciente. Hay una forma de yoga que es el yoga nidra, que es el yoga del sueño lúcido, y es el yoga también de la muerte consciente, muy interesante. Es algo de lo que no había hablado. Bueno, como tú dices, se nos van a quedar muchas cosas pendientes. Quedan ahí. Sí, yoga nidra, muy recomendable, me encanta ese yoga, es un yoga distinto. Informaros por las múltiples redes que hay, yoga nidra. Intenso, interesante y desde luego muy nutritivo. Maestro Soma. Mirar, y que siempre está bien descubrir nuevas personas, nuevos hechos, nuevas formas de informarse. No os quedéis solo con lo que os dice la gente, no os quedéis con lo que nosotros estamos diciendo, contrastarlo en vosotros. No os creáis lo que os dice la gente, contrastarlo en vosotros, y si no os gusta, pues lo dejáis ahí atrás. Y bueno, lo dicho. Había un anuncio de detergente de los años 80 que decía: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Efectivamente, ahí. De corazón, Zain, te doy las gracias por esta charla tan nutritiva que me ha encantado, porque son temas que tanto tiempo yo oculté, de lo que yo sentía, de lo que yo vivía, de lo que yo experimentaba, porque me daba miedo. El miedo dichoso de lo que dirán, del que dirán, de lo que pensarán, y ahora ya cada vez me da menos miedo, o si me lo da, lo transciendo, lo atravieso. Y quiero contarlo porque necesito que el mundo sepa que existen otras realidades, que existen otros pensamientos y otras formas de ver la muerte, este tema tan apasionante. Y pues esto, ya me despido de ti, me despido de vosotros, compañeros de Con las Manos de Mirena y compañeros de Zain, que estáis viendo también este vídeo. Y un montón de gracias te doy. Y nada, ya hablaremos otro día, si te apetece, pues para seguir compartiendo en otra charla otro tipo de estos temas tan interesantes y nutritivos. Cuando quieras. Un abrazo Muchas enorme. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego.